Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Gracias a nuestra apreciada Yaniska por esta valiosa oportunidad y sobre todo por permitirnos colaborar en este maravilloso evento. Es un placer estar aquí con todos ustedes para reflexionar sobre un tema fundamental en el futuro de la educación como es la innovación educativa, adaptando el currículo para una ciudadanía global y la alfabetización tecnológica. Un tema que cada vez es más relevante en un mundo que se globaliza y digitaliza a una velocidad sin precedentes. Como ya lo mencionaron anteriormente, mi nombre es Ruth Mujica, soy venezolana, pero estoy residenciada en los Estados Unidos. Soy ingeniero de sistemas e industrial con doctorado en tecnología educativa y postdoctorados en ciencia. Soy la fundadora y CEO de Docentes 2.0 y AGLA Digital Solution, como además embajadora nacional de Venezuela reconocida por Reviewer Credit y embajadora latinoamericana de la tecnología educativa. Tengo hasta la fecha un poco más de 2.300 artículos tecnológicos educativos de mi autoría, 67 publicaciones en revistas indexadas, 4 libros publicados y he participado en la revisión por pares de más de 500 artículos científicos. En un mundo donde las fronteras físicas se vuelven cada vez más borrosas y la tecnología juega un rol central en nuestras vidas, la educación debe adaptarse para preparar a los estudiantes para estos nuevos desafíos. La globalización ha hecho que la ciudadanía global sea una necesidad, no una opción, mientras que la revolución digital ha puesto la alfabetización tecnológica en el centro de la agenda educativa. La innovación educativa es la respuesta a estos desafíos. No se trata solo de integrar nuevas tecnologías en el aula, sino de reimaginar el currículo para que sea relevante, inclusivo y capaz de preparar a los estudiantes para participar plenamente en un mundo interconectado. La ciudadanía global implica educar a los estudiantes para que comprendan las interdependencias globales, valoren la diversidad y actúen con responsabilidad social. Por otro lado, la alfabetización tecnológica es fundamental para que los estudiantes sean capaces de utilizar y comprender las tecnologías que están transformando el mundo laboral y social. La innovación educativa es un concepto muy amplio que abarca una variedad de enfoques y prácticas destinadas a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, lo podemos definir como un proceso dinámico y estratégico que implica la incorporación de enfoques pedagógicos avanzados, tecnologías emergentes y la reconfiguración de prácticas educativas tradicionales con el fin de optimizar los resultados del aprendizaje y responder a las demandas de un entorno global de constante evolución. Este concepto va más allá de la adopción de nuevas herramientas tecnológicas. Se centra en la transformación profunda de las experiencias de enseñanza y aprendizaje, promoviendo la construcción de un conocimiento más crítico, reflexivo y colaborativo. A través de la innovación educativa se busca no solo mejorar la eficiencia y la efectividad de los procesos educativos, sino también desarrollar competencias que preparen a los estudiantes para enfrentar de manera competente los desafíos, incluyendo la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad
para aprender de manera autónoma a lo largo de la vida. La ciudadanía global es un enfoque educativo integral y transformador que aspira a formar individuos de una profunda conciencia de independencia mundial y un compromiso activo en la justicia social, la sostenibilidad y la convivencia pacífica en un contexto planetario. En este concepto se reconoce que en la era de la globalización, las decisiones y las acciones locales pueden tener repercusiones a nivel global y viceversa. Educar para la ciudadanía global implica fomentar en los estudiantes una comprensión de las interdependencias globales, un respeto profundo por la diversidad cultural y un compromiso con la justicia social y la sostenibilidad. Estos son valores esenciales en un mundo donde los problemas globales requieren soluciones globales. Incorporar la ciudadanía global en un currículo no es solo cuestión de añadir nuevos contenidos, sino de adoptar un enfoque educativo que promueva el pensamiento crítico, la empatía y la acción responsable. Esto puede incluir proyectos que conecten a los estudiantes con sus pares en otras partes del mundo o actividades que le permitan explorar los desafíos globales desde una perspectiva local. La alfabetización tecnológica se define como la capacidad integral de los individuos para no solo utilizarse, sino también para comprender, analizar y evaluar de manera crítica las tecnologías digitales en sus múltiples dimensiones. Este concepto abarca el dominio técnico de herramientas y plataformas digitales, así como la habilidad para discernir el impacto y las implicaciones éticas, sociales y culturales que estas tecnologías tienen en la sociedad. La alfabetización tecnológica, por lo tanto, no solo se limita al conocimiento funcional, sino que implica una comprensión profunda y reflexiva que capacita a los individuos para navegar con competencia y responsabilidad en un entorno digital en constante evolución, contribuyendo de manera significativa al desarrollo personal y colectivo en la era de la información. En este contexto educativo, las habilidades esenciales que los estudiantes necesitan desarrollar para prosperar en una alfabetización tecnológica incluyen competencias digitales básicas, el pensamiento crítico y evolutivo, resolución de problemas tecnológicos, seguridad y privacidad digital, comunicación y colaboración en línea, creatividad y creación digital, ética y responsabilidad digital y por último la adaptabilidad y aprendizaje continuo. Integrar la ciudadanía global en un currículo requiere un enfoque deliberado y estratégico. No se trata solo de enseñar sobre el mundo, sino de preparar a los estudiantes para actuar en una manera responsable y consciente. Esto implica desarrollar su comprensión en los desafíos globales, así como la capacidad para construir soluciones sostenibles. Una forma de hacer esto es a través de proyectos interdisciplinarios que conecten los temas locales con los problemas globales. Por ejemplo, los estudiantes pueden investigar cómo el cambio climático está afectando su comunidad y compararlo con su impacto con otras partes del mundo, desarrollando así una comprensión más profunda en la interconexión global. Además, las escuelas, universidades pueden fomentar la ciudadanía global a través de las asociaciones internacionales, programas de intercambio y el uso de tecnología
que conecten a los estudiantes con sus pares en otros países. Estas experiencias pueden ampliar su perspectiva y desarrollar su empatía, como además la comprensión intercultural. Aquí les presento 4 ejemplos de proyectos y actividades que promueven la ciudadanía global. Tenemos los proyectos de aprendizaje de servicio internacional, los foros de debate sobre problemas globales, los proyectos colaborativos globales en línea y estudios de casos y simulaciones sobre la gobernanza global. Fomentar la alfabetización tecnológica en el aula es un componente esencial en la educación moderna. Aquí les presento algunos métodos para integrar la alfabetización tecnológica en el currículo. Entre ellos tenemos la integración transversal de tecnologías digitales, desarrollo de proyectos basados en tecnología, la formación de docentes en competencias digitales, la creación de asignaturas específicas de alfabetización digital, la evaluación y adaptación constante de currículo, el uso de entornos virtuales de aprendizaje y los proyectos de colaboración global. Además, les listaré algunas herramientas y recursos clave para desarrollar competencias digitales en los estudiantes, como por ejemplo las plataformas de aprendizaje en línea, las aplicaciones de productividad digital, las herramientas de programación y desarrollo, los software de creación multimedia, los recursos de alfabetización en línea y ciberseguridad, los entornos de colaboración y comunicación digital, los recursos educativos abiertos y por último los juegos educativos y simulaciones. Estas herramientas y recursos son importantes para equipar a los estudiantes con las competencias digitales necesarias para prosperar en un mundo cada vez más interconectado y tecnológico. Los invito a visitar nuestro canal de YouTube Docentes 2.0 para extender un poco más de estos apartados con el contenido publicado en varias de mis disertaciones. Por consiguiente, adaptar el currículo para incluir la ciudadanía global y la alfabetización tecnológica no está exento de desafíos. Uno de los mayores retos es la resistencia al cambio, tanto por parte de los docentes como en las instituciones. La innovación educativa requiere cambio de mentalidad y la disposición para explorar nuevas metodologías y enfoques. Otro desafío significativo es la disparidad en el acceso y los recursos tecnológicos. No todos los estudiantes tienen el mismo acceso a la tecnología, lo que puede crear brechas en el aprendizaje. Es fundamental que las escuelas encuentren la manera de nivelar el campo del juego para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de desarrollo de competencias digitales. Además, la capacitación docente es un gran desafío. Los educadores necesitan estar bien preparados para integrar la tecnología y los enfoques globales en sus prácticas de enseñanza. Esto requiere inversión, formación continua y apoyo institucional. A pesar de los desafíos, existen también numerosos casos de éxito donde la innovación educativa ha transformado el currículo para incluir la ciudadanía global y la alfabetización tecnológica. Estas experiencias ofrecen modelos inspiradores y lecciones valiosas para otras instituciones que buscan hacer lo mismo. Aquí les presento algunos ejemplos. Primero, la Escuela de Innovación Digital en España. Esta escuela ha implementado un enfoque transversal de competencias digitales en todas sus asignaturas, utilizando herramientas para la colaboración y plataformas como Code.org para enseñar la programación desde la educación primaria.
Segundo, es la institución de tecnología de Massachusetts, que ha desarrollado programas especializados que combinan el aprendizaje teórico con proyectos prácticos utilizando herramientas avanzadas de programación y creación de multimedia. Ellos diseñaron un programa que se llama NIT, que enseña a los estudiantes a crear sus propias aplicaciones móviles. Tercero, el Colegio Internacional de Hong Kong, que ha incorporado herramientas de aprendizaje en línea como Moodle y simulaciones digitales en su currículo, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo y explorar temas complejos a través de juegos educativos y simulaciones. Y por último, la Escuela Pública de Chicago en los Estados Unidos, que ha lanzado una iniciativa para enseñar ciberseguridad y alfabetización digital a través de una colaboración con las organizaciones de Common Sense Education. Los cursos de ciberseguridad se han convertido en parte integral del currículo de la secundaria. Los educadores juegan un rol importante en la implementación de la innovación educativa. Son ellos quienes están en la primera línea, trabajando directamente con los estudiantes y adaptando el currículo a las necesidades cambiantes del mundo moderno. Por lo tanto, su rol en la educación y adaptación del currículo para la ciudadanía global y la alfabetización es fundamental. Para liderar este cambio, los docentes necesitan formación continua y apoyo institucional. Esto incluye no solo la capacitación en el uso de nuevas tecnologías, sino que también en pedagogías que promuevan el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, competencias esenciales para el siglo XXI. Los educadores pueden liderar el cambio hacia un nuevo currículo más inclusivo y relevante a través de las siguientes estrategias. Al escucha activa y la participación de la comunidad, la formación continua y el desarrollo profesional, la adopción de tecnologías educativas, el diseño curricular colaborativo, la incorporación de la educación para la ciudadanía global, la evaluación y retroalimentación constante y un modelo de actitudes inclusivas. Al aplicar estas estrategias, los educadores no solo lideran el cambio hacia un currículo más inclusivo y, por supuesto, relevante, sino que también contribuyen a la formación de una ciudad más equitativa y consciente. Para finalizar, es una prioridad reconocer que la ciudadanía global y la alfabetización tecnológica son pilares esenciales en la educación del siglo XXI. En un mundo cada vez más interconectado y digitalizado, es imperativo que se eduquen a las futuras generaciones no solo para ser consumidores pasivos de tecnología, sino para convertirse en ciudadanos globales activos, capaces de enfrentar los desafíos complejos que trascienden las fronteras geográficas. La ciudadanía global nos llama a formar individuos conscientes de su interdependencia con otros, promoviendo la justicia social, la sostenibilidad y la paz mundial. Por otro lado, la alfabetización tecnológica asegura que nuestros estudiantes no solo manejen las herramientas digitales con destreza, sino que también comprendan su impacto ético y social, utilizando la tecnología de manera responsable y creativa. Al integrar estas competencias en el currículo, estamos no solo preparando a los estudiantes para el futuro, sino también empoderándolos para que sean agentes de cambio en sus comunidades y en el mundo. Este enfoque educativo holístico no solo beneficia a los individuos, sino que también fortalece el tejido social,
promoviendo una sociedad más equitativa, inclusiva y preparada para los retos y oportunidades en esta era digital. En definitiva, la educación para la ciudadanía global y la alfabetización tecnológica no es una opción, sino una necesidad urgente para garantizar que nuestras futuras generaciones puedan prosperar y contribuir positivamente en un mundo globalizado y tecnológicamente avanzado. Y recuerden que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Queda atenta a sus valiosas interrogantes. Muchísimas gracias.